Nosotros platicamos acerca del concepto de desarrollo y elaboramos un diagrama para explicar las teorías y conceptos del desarrollo. En el aspecto de los conceptos, ubicamos la explotación de los recursos, el concepto de desarrollo como explotación de los recursos. Ese concepto se aplicaba antes como un concepto meramente mecánico, algo que es evolutivo y que en su momento aplicaba para cuestiones como de la naturaleza o el desarrollo humano, y al hablar o cambiar el concepto de desarrollo para adecuarlo a la economía, se utilizaron las palabras de progreso y bienestar. El concepto de desarrollo para la economía o para la sociedad ya era buscar el progreso y el bienestar. Los límites del desarrollo nosotros los ubicamos en base a las dos lecturas, como la tecnología, la concepción binaria y el concepto de la pobreza. La tecnología se vuelve un límite para el desarrollo porque de acuerdo a la concepción que tiene el sistema y el acceso que tiene cada país a la tecnología en vez de, bueno, en algunas ocasiones en vez de desarrollar al país, hay veces que si no tienes acceso a la tecnología, entonces tu desarrollo se ve frenado. El concepto binario del desarrollo es cuando se entendía solo de dos maneras. Solo es bueno o malo, tienes un país rico o un país pobre, y para el desarrollo en las economías solo es economía desarrollada o subdesarrollada. Solo eran estas dos interpretaciones y por eso se vuelve un límite. La percepción de la pobreza se vuelve también un límite porque vas, no sé, pues interpretándolo de manera equivocada, y el concepto de pobreza se va modificando de acuerdo al desarrollo que tiene cada sociedad. Los alcances que tiene son reducir las disparidades del ingreso entre las economías y la distribución equitativa de los ingresos. Cuando tú estás buscando un desarrollo óptimo, debes de cumplir estos dos aspectos: el hacer que la distribución de tus ingresos en tu sociedad sea equitativa, y que la reducción, más bien reducir la disparidad entre tu sociedad. Y hablando del desarrollo regional, existen tres interpretaciones, que son el modelo keynesiano, neoliberal y el endógeno. El keynesiano habla de una intervención del Estado prácticamente total sobre la economía para el desarrollo, y el neoliberal habla de una intervención del Estado neutral, solo va a dirigir o su intervención va a ser limitada. Y en el concepto de desarrollo endógeno regional habla de una participación externa del Estado, porque cada comunidad va a desarrollar o va a incrementar su desarrollo por sí misma. Y eso es todo. Gracias. Para explicar la teoría y conceptos de desarrollo. En nuestra primera parte tenemos lo que entendemos en cuanto a desarrollo. Entonces, el concepto al principio solo se basaba en la explotación de los recursos, es decir, que solo se veía de una manera natural, que solo es un proceso de desarrollo como de una planta, de un ser humano. Pero después se pasó de este desarrollo de una manera natural a una manera social, viéndolo como progreso y bienestar, es decir, que el desarrollo va a buscar estas dos cosas en la sociedad. En cuanto a los límites, tenemos que el primer límite para lograr el desarrollo está la tecnología, debido a que, como sabemos, hay una dependencia tecnológica de otros países que son los que desarrollan mayores maquinarias para producir más, y bueno, también sé que la tecnología va a mermar este desarrollo porque puedes tener más, puedes tener menos. Y bueno, en cuanto a otro límite concebimos es la concepción binaria de este desarrollo, porque desde que Truman hizo un diálogo, él especificaba que su país era el desarrollado, por lo cual solo el país que fuera como ellos podrían ser desarrollados y los demás pues son subdesarrollados, lo cual nos dice que un país bueno es un país malo,
y solo hay de estas dos formas. Tú puedes ser bueno o puedes ser malo, no hay un punto intermedio, solo puedes escoger entre esos dos caminos. El otro límite tenemos que es la percepción de la pobreza, ya que en los primeros escritos de la década de 1950 hacia atrás era la pobreza solo como un número, era una medición, y de esta forma no se podía tener diferentes alcances como solo la pobreza alimentaria, cuántas personas no podían comer, mientras los demás puntos a los que tienen derecho a las personas pues no eran vistos como limitantes. En cuanto a alcances del desarrollo, tenemos que son los reducir las disparidades de ingreso y la distribución equitativa de los ingresos. Esto nos quiere decir que hay diferentes formas de desarrollo. Por ejemplo, marcaba el desarrollo regional, el desarrollo local, en el cual decía que buscar las fuentes de empleo para que pudiera darle una forma equitativa a toda la sociedad en cuanto a empleo, en cuanto a ingreso, y lograr que cada región se desarrollara de una forma. Por eso nos lleva al desarrollo regional. En cuanto al modelo, son tres modelos los que marca la segunda lectura, que es el keynesiano, el neoliberal, el endógeno. En el keynesiano nos dice que es la intervención total del Estado, es decir, que las políticas públicas de desarrollo regional solo las va a implementar el Estado y ellos tienen la obligación de hacer que nuestras regiones crezcan. Mientras que en el desarrollo regional neoliberal es un Estado neutral. Se habla de la liberalización de estas políticas, es decir, que cada región tiene la capacidad de hacer sus propias políticas para que ellos vean cuáles son sus problemas internos y puedan crecer de ellos. En cuanto al modelo del desarrollo regional endógeno, nos habla de una participación externa del Estado, lo cual nos quiere decir que hay una participación poca del Estado, es decir, que sí vamos a intervenir en el desarrollo de nuestras regiones, porque es el crecimiento de estas, pero ya no va a ser de una manera tan directa como lo hacían con el modelo keynesiano, y tampoco tan bien marcado como lo hace el modelo neoliberal, solo que ahora vamos a dividir el país en regiones que puedan crecer. Bueno, como conclusión de las primeras dos lecturas, tenemos que el cuadro se va a llamar las teorías y los conceptos de desarrollo. Como primer punto nos toca lo que es el concepto de desarrollo, y la primera instancia que los nombra es, o donde tomamos este punto, que es la explotación de los recursos naturales, viene del enfoque de la Ley de Desarrollo de 1929, en donde se menciona que anteriormente no había un desarrollo de las sociedades ni del hombre, sino solamente de los recursos naturales. La tierra, el agua, eran aquellos que se podían conceptualizar como un desarrollo económico. También podríamos definir el desarrollo económico como un progreso del bienestar dentro de las sociedades. Estos tipos de conceptos nos llevan a los límites que trae el desarrollo. Nos menciona también como el enfoque que tiene Fromm, que es acerca de cómo se empiezan a marcar las líneas entre los países tercermundistas, cómo marcan un solo carril en donde se pone como ejemplo a la economía de Estados Unidos. Entonces menciona que todos los países tercermundistas llegan o deben de correr, en especial mencionan los países de América Latina, deben de liberarse de ese yugo y recorrer ese mismo carril que ha marcado la economía de Estados Unidos para que lleguen a tener un desarrollo económico. Esto, los límites nos llevan a que principalmente no se contaba con la misma tecnología en las economías, lo que presenta un gran problema, ya que se menciona que el desarrollo económico estaba muy aunado al uso de tecnologías de primer nivel. También existía una concepción binaria, la cual nos menciona que siempre los conceptos iban a los extremos, o era bueno o era malo, o también menciona uno de que eras un país rico o eras un país pobre. Entonces no había ciertos conceptos o ciertos intermedios en donde nos pudiéramos acoplar a estos conceptos. Esto fue lo que pasó en la percepción de la pobreza. ¿Por qué? Porque a unos mencionaban que había diferentes tipos de pobreza
en los que de plano la gente no tenía nada para comer o en la que solamente se le consideraba pobre, dado caso que no tuviera alimento, pero no se tomaban otras cuestiones. También nos menciona como el alcance que busca el desarrollo económico en primera instancia es reducir las disparidades del empleo, del ingreso, es decir, las diferencias que habían, ¿no?, dentro de los mismos países, o que se hiciera una distribución equitativa de los ingresos. Esto, tomando un poco ya de la segunda lectura, el enfoque o la conclusión de la segunda lectura nos lleva a esto, donde nos habla ya de un desarrollo en su ámbito regional y en donde lo fracciona en tres teorías, que es la keynesiana, la neoliberal y el desarrollo endógeno, donde nos habla que en el estado keynesiano se va a utilizar la intervención del Estado y que va a utilizar políticas públicas para su funcionamiento. El estado neutral, que es el estado liberal, en donde va a tener una participación nula o muy discreta, y en el desarrollo local, endógeno, que es la participación externa de todo, donde solamente se van a hacer políticas dentro de la localidad o el desarrollo local. En la lectura vamos a ver teorías y conceptos de desarrollo. En conceptos, primero vamos a hablar sobre dos tipos de conceptos que se tratan históricamente. Uno, primero se trató de explicar el desarrollo como una simple explotación de los recursos. Eso a partir de 1929. Y después, en el transcurso de la historia, se vio que no solo se puede ver al desarrollo a través de la explotación de los recursos, sino ver cómo mejorar las condiciones de progreso y bienestar de la sociedad. En cuanto a los límites del desarrollo, habla de que uno de los grandes límites que tiene el desarrollo es la tecnología. Aunque la tecnología ayuda al crecimiento del desarrollo de los países de primer mundo, estos países subyugaban a los países subdesarrollados con la propia tecnología. También otro de los límites es la concepción binaria, en que solo había países desarrollados y subdesarrollados, no había un intermedio entre estas dos concepciones, y a través de la percepción de la pobreza. Después, en los alcances del desarrollo, vemos que hay reducir las disparidades del empleo y el ingreso, y otro de los alcances es una distribución equitativa de los propios ingresos. Y en cuanto a desarrollo regional, vemos que hay tres principales teorías, que es la teoría keynesiana, neoliberal y endógena. En cuanto a la teoría keynesiana, se habla de que hay una intervención total del Estado. En cuanto a la teoría neoliberal, hay una intervención poca o neutra del Estado. Y la endógena, hay una participación externa del Estado, donde donde cada región aplicaba sus propias políticas para crecer por ellas mismas, y de ahí ayudar a todo el Estado a un crecimiento o un desarrollo económico.